que se lo digas en adoración, todos juntos, santo, santo. Y la verdad que no fue fácil concentrarme en entender que Dios quería hablar en esta mañana. Y estaba ayer preparando y pidiendo al Señor que me ayudara. Y tenía muchas cosas dando vueltas y no sabía por dónde, cómo algo, Señor, ayudarme. Bueno, creo que lo que hoy traigo es lo que el Señor me ha puesto y oro para que pueda caer en buena tierra y para que pueda dar fruto en tu vida. Amén. Y hoy quería preguntarles y quiero hacer algo, un intercambio de que me digan. Si yo les pregunto qué es una herencia, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué es una herencia? ¿Cómo? Un problema, dice María, puede ser, está bien. A veces sí, a veces no, bueno, vamos a la herencia entonces. Una bendición, dice María. ¿Qué más? ¿Qué es una herencia? Algo que recibimos, muy bien. ¿Qué dijiste? Un regalo, bien. ¿Qué más? Rubén. Algo que el universo se come pollo. ¿Cómo? Algo que el universo se come pollo. ¿Cómo carnes? Bueno, ahí Rubén. Un legado, muy bien. ¿Quién más? Algo que recibimos sin que haya mucho más. Algo que recibimos sin dar mucho nada. Gracias, Fernando. Bueno, ¿cuántas cosas no se nos vienen a la mente cuando hablamos de una herencia? Para algunos puede ser un problema, para otros puede ser una bendición. Y claramente que para el que recibe la herencia, justamente es algo que yo recibo, que como dijo Fernando, es algo que yo estoy recibiendo por el precio, por el sudor, por el esfuerzo de alguien más. No es algo que yo tuve que pagar para recibirlo. ¿Está bien? Es lindo recibir una herencia. ¿Es lindo recibir una herencia o no? Es lindo recibir una herencia. Ahora, quiero cambiar un poco la perspectiva, porque está bien lo que decía Lucas, lo que decía Rossi, que nos dice que la herencia es algo que recibimos, es algo que tenemos gratis, por alguien más que pagó el precio por nosotros, ¿no? Pero yo quiero ponerle perspectiva y cambiar un poco el enfoque y entender la herencia como algo que se construye, no como algo que recibo, sino como algo que construyo para dar después. Porque es lindo recibir. Es lindo recibir algo del fruto del esfuerzo de otro. Pero qué lindo también es dar de lo que uno se esfuerza. Entonces, yo quiero proponer la idea de la herencia como algo que construyo, como algo, esto que decía Julio, legado. Bueno, son palabras que se usan sinónimamente, hay una pequeña diferencia, pero plantear la idea de la herencia como algo que construyo, como un fruto de mi esfuerzo para el otro. Son dos miradas distintas. Una es la mirada del que recibe y otra es la mirada del que está dando, ¿no? Muchas veces nos posicionamos únicamente en la mirada del que recibe. Pero qué importante es entender la herencia como algo que estoy construyendo para el otro, para el que viene. Y me ponía a pensar qué pasaría si mi madre, no, acá mi mamá justo, mi mamá pensé que le estoy reclamando de la no, quiero ir más allá. ¿Y qué hubiera pasado si mi mamá, mis padres, mi antepasado hubieran gastado todo y hoy yo no tengo nada para recibir? ¿Qué hubiese pasado, no? Bueno, quedamos con la mano vacía, capaz. Pero, ahora, si yo le pregunto acá, ¿a quién le gustaría recibir una herencia? Levante la mano. ¿A quién le gustaría recibir una herencia? Nadie dice que no. Beatriz,
¿verdad? El hermano también. ¿Vos también, dice? Y yo estoy hablando por una herencia hace rato, nada más. No, la dejamos ahí. Ahora, esos mismos que levantaron la mano, si yo les pregunto, ¿están dispuestos a recibir la herencia? Pero si yo les digo que la herencia es una deuda, ¿ahí estamos dispuestos a recibirla o no? Muchas veces queremos recibir únicamente lo bueno que nos deja, lo bueno que está del otro nos quiere dar, lo malo y bueno, cuesta un poco recibirlo, ¿no? Es difícil recibir algo malo. Entonces, también me puse a pensar legalmente, dice que legalmente una herencia se puede recibir o se puede rechazar. Así que, bueno, ahí tenemos algo también para hablar. Pero recibir una herencia contrae una responsabilidad. Recibir una herencia contrae una responsabilidad. Saber administrar lo que recibo con sabiduría es parte fundamental de ser heredero. Y entonces, yo hoy te planteo esto, y planteo la herencia como algo que yo tengo posibilidad de recibir, y te planteo algo también como algo que tengo la posibilidad de construir. ¿Vos con qué pensamiento o con qué perspectiva te podés identificar más en este tiempo? ¿Estás recibiendo o estás construyendo para el futuro? O puedes estar haciendo ambas cosas, ¿no? Pero hay algo que me gustó mucho y que habla de que la herencia es algo que se transmite. En la esencia de la definición de la herencia es algo que se transmite, que se traslada al otro. Y es la unión entre las generaciones. Eso me pareció muy interesante. Es la unión, es lo que une las generaciones, la herencia. Lo bueno que mis padres hicieron, lo bueno que mis padres se esforzaron, es lo que yo recibo. Y lo malo capaz que también, pero es parte de la herencia, ¿no? Quería que me acompañaran a Jueces 2. Quiero enfocarme en esto de que la herencia es la unión entre las generaciones. Hemos hablado mucho en este último tiempo sobre el pueblo de Israel. Hemos hablado mucho, Guille nos habló sobre los gigantes, el significado que tiene cada uno de ellos, los gigantes que nos toca hoy en día derribar, ¿no? Y hay algo muy importante que quiero destacar acá, quiero que leamos y después lo comento. Dice Jueces 2:6. Está hablando acá de la muerte de Josué. Josué despidió a los israelitas y estos fueron a establecerse en el territorio que cada uno le había tocado. Mientras vivieron Josué y los líderes del país, los israelitas obedecieron al único Dios verdadero. Estos líderes habían visto las maravillas que Dios había hecho en favor de los israelitas. Josué murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en su propio territorio de Timnat Serah, que está en las montañas de la tribu de Efraín, al norte del monte Gaza. Murieron también todos los israelitas de su época. Por eso, los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que Él había hecho en favor de los israelitas. Hemos visto y hemos hablado en este último tiempo todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Si nos vamos a Moisés, Dios amó a Moisés con un propósito muy claro de ser el libertador del pueblo de Israel, lleno de miedo, de timidez, de creer que no era posible que él pudiera hacer algo así, de libertar a su pueblo, pero hizo caso, fue, enfrentó a Faraón, sacó a su pueblo por la gracia y obra de Dios, los llevó por el desierto, cruzaron en seco el río Jordán,
avanzaron por la tierra prometida. El Señor hizo destruir ciudades como Jericó, que era prácticamente imposible ante los ojos humanos. Los llevó por el desierto sin faltarle nada. El Señor proveía de su alimento, de su vestimenta, de todo, ¿no? Y llega un momento de la historia que empiezan ellos a conquistar las tierras de Canaán, empiezan a distribuirse y empiezan a pasar los años. Las personas que habían vivido todo esto ya no estaban. Josué estaba muriendo y nos encontramos con algo que nos dice acá la palabra, que murieron todos los israelitas de su época. Por eso los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero ni de lo que Él había hecho en favor de los israelitas. De verdad, no contaron nada de lo que habían vivido. ¿En serio? No contaron nada a sus generaciones siguientes. ¿En serio no transmitieron todo lo que Dios había hecho de bueno con sus vidas? Después de pasar tantas cosas, de haber salido del cautiverio de Egipto, al haber conquistado toda una tierra llena de gigantes, entre los ojos humanos era imposible. De verdad no habían transmitido nada a sus hijos, a sus generaciones siguientes. A mí me llama la atención esto, ¿no? La consecuencia inmediata de esto sigue en el versículo 11. Los israelitas dejan de adorar a Dios. Los israelitas dejaron de adorar al Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron las estatuas de dioses falsos, como Baal y Astarte. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Tan enojado estaba por ellos que dejó que los atacaran y les robaran lo que tenían. También permitió que los derrotaran a sus enemigos, sin que ellos pudieran hacer nada para impedirlo. Cuando iban a pelear, Dios se ponía en contra de ellos y todos les salían mal, tal como Él lo había advertido. Los israelitas estaban en grandes aprietos. Así que Dios les puso jefes para librarlos de quienes les robaban. Sin embargo, ellos no prestaron atención a estos jefes, ni fueron obedientes a Dios, sino que adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían cumplido los mandatos de Dios verdadero, pero ellos no lo cumplieron. ¡Wow! Haber vivido todo lo que el pueblo de Israel vivió, y una generación después, 2 generaciones después, estar perdidos adorando a dioses falsos. ¡Wow! ¿Qué pasó en la mente de ellos, no? Y acá empieza la historia de los jueces, y empieza un ciclo donde el pueblo de Dios adora a dioses falsos, donde son atacados, donde son llevados cautivos. Dios escucha a su pueblo y pone un líder, alguien que los guíe, hace las cosas bien por un tiempo, muere el líder, ¿y qué pasó? Volvían a adorar a dioses falsos. Acá empezó un ciclo de años y años y años que el pueblo de Israel olvidó. Pero todo empieza, todo se basa en que no transmitieron lo que Dios había hecho a la próxima generación. Se habían quedado callados. Habían decidido, no sé, quedarse con lo que Dios había hecho, pero sin avanzar y sin proyectar en la próxima generación lo que Dios estaba haciendo más adelante. Y todo empezó ahí. Y pensaba en nosotros, y cuántas veces Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida y nos quedamos con eso sin transmitirlo a los demás lo que Dios hace. Y muchas veces somos egoístas en pensar que Dios hace algo para nosotros y es solo para nosotros. El Señor, cuando hace algo en nuestra vida, es para que podamos demostrar a los demás lo que Dios hace y lo que Dios es. ¿Quién es Dios? Amén. Y si Dios tiene un testimonio que ha hecho en tu vida, tenés que contarlo.
tenés que abrirlo, tenés que esparcirlo, tenés que gritarlo a los cuatro vientos. Si Dios hizo algo en tu vida, tenés que contarlo. Testimonio significa hacer nuevamente. Cuando declaramos y contamos testimonio de lo que Dios ha hecho, estamos pidiéndole al Señor que lo haga nuevamente. Señor, hacelo nuevamente. Señor, hacelo nuevamente. Cuando yo cuento un testimonio de una sanidad, le estoy diciendo al Señor, hacelo nuevamente. Pero si yo no lo cuento, si yo me lo callo, si yo me quedo ensimismado en mí, nadie puede entender y conocer lo que Dios puede hacer. Si todos nos callamos, si todos nos quedamos en lo que Dios ha hecho en nuestra vida y no sabemos compartirlo a los demás, la próxima generación va a aparecer porque no sabe, porque no nos fue transmitido su amor, porque no fue transmitido lo que Él hace en nuestras vidas. Entonces, te pregunto, ¿qué maravillas, qué cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Estás contando? ¿Estás transmitiendo lo que Dios ha hecho en tu vida? Cuando contamos un testimonio, y como decía hace un ratito, estamos pidiendo que Dios lo haga nuevamente. Amén. Si el que está desanimado, cuando te escucha vos se anima. El que está triste, cuando escucha lo que Dios hizo en tu vida, le recobra fe de creer que Dios también puede hacerlo en su vida. Esto es así. A mí me pasa en las ventas que hay algo muy fuerte en la mente cuando uno vende. Si uno vende, habla con clientes, no logra convencer a nadie, uno se termina convenciendo de que no va a vender. No soy capaz de vender. Y a mí me ha pasado que a veces que he hablado con 100 clientes y no me compró ninguno. Y digo, ¿qué estoy haciendo mal? Y la mente juega un papel fundamental en la venta, por ejemplo, que es donde yo estoy ahora tratando de desarrollar. Y cuando alguien vende y lo transmite y lo felicitamos y le decimos bien ahí, es como que se empieza a romper algo. Porque es como que se rompe la estructura de la mente. Decir, che, si el otro vendió, yo también puedo vender. Y el otro día hablando con uno de los dueños de la empresa me decía, ¿sabes qué, Andy? Quiero que vendas un montón porque ¿a quién le voy a decir al otro que no vende hace mucho si no tengo un ejemplo de alguien que vende? Que está vendiendo. Entonces yo quiero que vos vendas un montón para darle al otro la expectativa, la esperanza de saber que el otro también puede vender como vos. Entonces, les cuento algo de lo diario, de lo mente mío, de lo que a mí me pasa habitualmente, pero llevándolo a lo que Dios nos dice del testimonio. Cuando Dios hace algo en nuestra vida, necesitamos, es una necesidad contar al otro lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Recibir herencia contra una responsabilidad y no nos podemos caer. Dios pensó que era tan importante que el pueblo de Dios recordara su historia. Volviendo al pueblo de Dios, pasaron muchos años, pero Dios dijo, necesito que ellos recuerden su historia. ¿Y cómo lo hizo? Incorporó las fiestas en el calendario judío. Si vemos el Levítico 23, tenemos todo un capítulo donde las fiestas se hacían obviamente para darle gloria a Dios, pero también para recordarle al pueblo quién era Dios y lo que Dios había hecho. ¿Sí? Lo hizo con la intención de encender el corazón de las personas de la generación en generación. Y que la generación que no había vivido eso, lo que Dios estaba mostrando, pudiera sentir en su tiempo lo que Dios puede hacer.
Entonces, ahí tenemos por ejemplo la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes y levadura, las primicias, la fiesta de la semana, las trompetas, el día de expiación, que era el día de perdón y arrepentimiento, de purificación. Entonces, el Señor puso un montón de fiestas para recordarles al pueblo cuál era su historia y qué es lo que Él había hecho en sus vidas. Aún así, el pueblo pereció y el mal mayor fue que el no contar lo que Dios había hecho terminó con una generación entera, una generación que se terminó dispersando. Entonces, aquí quiero llegar con esto y que tenemos que honrar nuestra historia como iglesia, como hijos. Tenemos que honrar nuestra historia y poder transmitirla para que de esa manera podamos entender el Dios que en la historia dice lo que dice. Si nosotros no somos capaces de honrar nuestra historia, no podemos vivir lo que Dios hizo en ese tiempo, traerlo a la actualidad. Entonces necesitamos honrar nuestra historia, honrar y transmitirle a los demás lo que Dios ha hecho. Amén. Para poder recibir la herencia y poder transmitirla, necesitamos saber quiénes somos. Por eso es importante la historia. Necesitamos saber quiénes son. ¿Quiénes son? Necesitamos tener identidad. Identidad. Una palabra que en este tiempo se ve totalmente transgiversada muchas veces. Pero la identidad es la base de todo. De la base de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que somos. La identidad es la base. Identidad. Entonces, necesitamos tener una identidad sana para saber quiénes somos y para recordar al Dios de nuestra historia. ¿Está bien? Entonces, quiero que me acompañen a Romanos 8. Romanos 8:14. Acá Pablo está hablando a Roma, a la iglesia de Roma, y les dice en Romanos 8:14: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Familia, somos hijos. Somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos juntamente con Cristo. ¿Lo crees? ¿Lo vives? Tenemos que tener claro cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad de hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Somos herederos. Herederos juntamente con Cristo. Ahora, cuando Cristo nos trae a su amor, ¿quién dijo que estamos de la esclavitud? Porque podría pensar que Dios siempre va un paso más allá de lo que nosotros por ahí inclusive hasta merecemos muchas veces. Pero por ahí uno diría: bueno, Señor, si vos me salvas y me salvo del infierno, bueno, yo le digo, ¿no? Y dice: bueno, sí salvo. Pero el Señor va más allá. Y no solamente te dice que sos salvo, no solamente dice que sos hijo. Y no solamente que sos hijo, sino que sos heredero. Con Cristo. Con Cristo. Entonces, qué locura esta. Qué locura. Para los ojos humanos es una locura. Nosotros somos, cuando miramos por nuestros ojos, todo lo que Dios hace es locura. Es lo que hacía Luis la anterior vez.
Cuando miramos con nuestros ojos, todo lo que Dios hace es locura. Y entender que de la maldad y el pecado el Señor nos rescata para hacernos hijos. Y no solamente hijos, sino que nos da el derecho de ser herederos con Cristo. Bueno, eso es un montón. Y tenemos que entender eso. En nuestra perspectiva como cristianos, tenemos que entender que somos hijos y herederos juntamente con Cristo. La herencia más grande que podemos dejar al otro, a la generación que sigue, pero hablando de generación, nadie se va haciendo Jesús, es tener una identidad clara de quiénes somos en Cristo. Esa es la mejor herencia que podemos dar. Y el Señor, el Padre, nos dio libre acceso a su presencia. Y si vamos a Moisés nuevamente, al pueblo de Dios, podemos ver que Moisés era un amante de la presencia de Dios. Y si me acompañan a Éxodo 33, vamos rápidamente a Éxodo 33. ¿Todos tienen? Éxodo 33. 33. Perdón. Éxodo 33:1 dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo, dice, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y si pasamos al versículo 15, Moisés le responde: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que halló gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Amén. Un ángel le dice a Moisés: no, si vos vas conmigo, yo no me muevo de acá. Y Moisés ahí nos demuestra que él deseaba la cercanía de su presencia, deseaba su amistad más que su bendición. Moisés es un claro ejemplo de eso. Y cuando el pueblo, yo creo que el pueblo era diferente, porque el pueblo estaba en el desierto, en un tiempo incómodo, un tiempo donde estaba destinado a hacer pocos días y terminaron pasando 40 años. Querían volver a Egipto, preferían volver a Egipto, preferían volver a la esclavitud, preferían volver a lo que tanto mal había hecho antes de seguir. Preferían capaz ir con un ángel a la tierra prometida, o volver a Egipto sin nada, como sea, pero salir de esa situación. No importaba si iba a la presencia o no iba a la presencia de Dios, lo importante era salir de ese lugar por el pueblo de Israel. Y un comentarista decía que qué bueno que Dios le preguntó a Moisés no al pueblo, porque si no, estábamos en el horno capaz. Y dice que en Éxodo 20:18, si volvemos un poco atrás, dice: todos vieron los relámpagos y escucharon los truenos y el sonido de la trompeta, vieron el monte cubierto de humo, trasladaban, temblaban de miedo
y se mantuvieron alejados. Luego le dijeron a Moisés: si quieres hablar con nosotros, te escucharemos, pero por favor, no dejes que Dios nos hable, porque si lo hace, moriremos. Entonces Moisés dijo: no teman de esta manera. Dios vino a ponernos prueba para que por medio del temor de Dios eviten el pecado. El pueblo se mantuvo alejado, pero Moisés se acercó a la nube afuera donde estaba Dios. El pueblo tuvo la oportunidad de que Dios mismo les hablara, de que Dios mismo les guiara, de que Dios mismo estuviera ahí con ellos, escuchar la voz de Dios. Pero dice que el pueblo era duro de servicio, era duro. Y esa generación terminó pereciendo en el desierto. Terminó pereciendo en el desierto. Pero lo más importante es que había una persona, Moisés. Moisés estaba dispuesto a pagar el precio de estar en la presencia de Dios. Y yo me preguntaba, y te pregunto vos, si te identificás con Moisés o te identificás con el pueblo que deseaba tener a un Dios lejano. ¿Escuchás a Dios o te alejas de Dios para que alguien lo haga por vos? Y pensaba en cuál es la herencia espiritual que estás dejando y que estamos dejando, me incluyo, porque esto primeramente el Señor me habló a mí y estoy tratando todavía de masticar todo esto, ¿no? Pero ¿cuál es la herencia que estamos dejando espiritual? ¿Cuál es la herencia? Nos identificamos como ese, que preferimos quedarnos donde estamos, en el desierto donde nos encontramos, por más que sea incómodo, por más que sea duro, por más que sea difícil, a ir sin la presencia de Dios. Y yo me pregunto eso: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Y pensaba en esto de ¿qué le estamos dejando a la generación siguiente, a tus hijos, a mis hijos espirituales? Inclusive no hace falta ser padre de sangre para dejar algo. Esto que hablaba Julio, el legado. No hace falta ser padre de sangre para dejar algo. Vos podés dejarle algo a alguien que Dios puso en tu camino. Entonces, tener una identidad clara es importante. Tener una identidad clara es la base de todo. Y elegir estar en la presencia de Dios es parte de la herencia que tenemos que dejarle a los que siguen. Tenemos que seguir ganando esos terrenos. Tenemos que seguir ganando esos terrenos que Dios nos permite luchar ahora para las generaciones próximas. Amén. Amén. Y acá hay un detalle muy importante, muy importante. Creo que en el versículo 11, si vamos ahí, dice que siempre que 33:11 dice: siempre que Moisés entraba en la carpa comunitaria, hablaba con Dios personalmente, como si hablara con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, que era su ayudante, nunca se alejaba de la carpa. Y acá hay un detalle clave, porque Josué podría haber estado con el pueblo, alejado de Dios, podría haber estado esperando que Moisés bajara y transmitiera lo que Dios dijo, y una posición cómoda, pero Josué estaba ahí, al frente. Josué estaba al pie de cañón. Había alguien que estaba recibiendo la herencia de Moisés en ese lugar. Y él estaba observando a Moisés cómo guiaba a su pueblo y observando a Moisés lo que hacía. Y ese era Josué. Josué decidió estar con Moisés antes de que escuchara de segunda mano lo que Dios quería hacer y eso. Y me preguntaba: ¿quién me está observando a mí? ¿Quién te está observando a vos? ¿Quién te está observando a vos? ¿Quién tenés cerca que está esperando y está viendo tu accionar para recibir ese legado, para recibir esa herencia que vos estás construyendo? Capaz era más fácil para el pueblo de Dios, escuchar
lo que Dios le decía por medio de Moisés. Era más fácil, capaz que sí era más fácil, bueno, me dice, no pago el precio de estar en su presencia, no pago el precio de rendirme ante sus pies, no pago el precio, y bueno, recibo lo que otros sí pagan el precio, están recibiendo, pero hay algo muy importante que tenemos que pagar el precio de estar en su presencia. Si queremos dejar una herencia contundente, una herencia que sea realmente beneficiosa, que no sea un problema para la próxima generación, para los que siguen, para los que vienen, para los que van a seguir el camino de Dios, tenemos que pagar el precio de estar en su presencia. ¿A quiénes estamos afectando? ¿Estás afectando a alguien todavía? Cuando recibimos una herencia, obtenemos lo que alguien anteriormente pagó el precio, como dijimos. La herencia hace a cada generación responsable, tanto de recibir como de honrar lo que ha sido transmitido por la generación anterior. Y bueno, luego tiene que pagar su propio precio para transmitirlo a los demás. Pero el techo, tu techo, como hijo de Dios, tiene que ser el piso del que sigue. Amén. Tiene que ser el piso del que sigue. Si no entendemos esto, y si no anhelamos crecer más para transmitir lo que Dios quiere hacer al que sigue, y el otro va a empezar muy abajo. Pero si nosotros estamos decididos y nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio, la generación que sigue va a tener mucho más lejos. Pero debemos estar dispuestos a pagar ese precio. Yo le digo siempre a mi hija, mis hijos, yo no quiero que mis hijos peleen lo mismo que yo peleé. Porque significa que yo no pude romper el techo, no pude ir más allá. Yo necesito y yo quiero que mis hijos puedan tener esas batallas ganadas. Esas batallas listas, esos gigantes derrotados, esos gigantes que decía Guille. Yo necesito eso. Señor, ayúdame. Y creo que puede ser la oración de cada uno. De que el Señor nos ayude a entender que las batallas que nosotros estamos peleando ahora son batallas que podemos ganar o perder, pero si las ganamos, son batallas ganadas para lo que viene. Ahora, dice que en un momento los israelitas se dejaron de ocupar terrenos. Los israelitas se acomodaron y quedaron tranquilos, dejaron de conquistar, pararon de hacerlo. Y se encontraron cómodos donde estaban, y los enemigos vieron eso, que los israelitas estaban cómodos donde estaban. Y empezaron a acercar y empezaron a rodearlos, porque los israelitas habían dejado de avanzar. Y el enemigo vio eso, el enemigo fue consciente de eso, de que el pueblo de Dios había dejado de avanzar. Y pensaba en nosotros y que importante que sigamos avanzando. No importa cuánto avances, avanzar a tu ritmo, a tu forma, a tu modo. Lo importante es avanzar. Porque cuando el enemigo te ve estancado, cuando el enemigo te ve quieto, cuando el enemigo te ve cómodo donde estás vos, empieza a acercarte, empieza a rodearte, se empieza a limitarte. Y empieza a tomar los terrenos que capaz otros sí conquistaron, pero si vos no lo tomás como parte de tu herencia, como parte de lo que como parte de lo que te han dejado, muchas veces el enemigo vuelve a esos terrenos. Entonces necesitamos seguir avanzando, conquistar, avanzar y no quedarse, para que el enemigo no nos termine rodeando, no nos termine ahí limitando. Cuando el pueblo de Dios empezó a avanzar de vuelta,
pudo destruir, pero fue costoso, tuvo que luchar mucho más. Por algo que ya estaba ganado. Por algo que ya estaba ganado. Entonces, con esto termino y te invito a que te pongas de pie. Y quería que reflexionáramos en esto. ¿En qué cosas y quería que reflexionáramos primero en que puedas detectar cuál es tu herencia, qué te dejaron. Pero con eso que te dejaron, proyectarte a lo que vos vas a dejar, a lo que vos estás dejando, a lo que vos estás avanzando. Yo te animo a que vos empieces en tu mente a pensar y pedir al Espíritu Santo que te muestre a dónde avanzar y cómo avanzar. La herencia conlleva una responsabilidad, dijimos también que necesitamos transmitir, transferir, contarle a los demás lo que Dios hizo con nuestra vida. Necesitamos contarle a la próxima generación lo que Dios hizo en nosotros. Necesitamos saber quiénes somos para poder transmitir a los demás lo que Dios ya nos reveló de quiénes somos. Tenemos una identidad clara. Si tenemos una identidad clara, conocemos nuestra historia, conocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos transmitirlo, transferirlo, podemos inculcarlo a los demás, en lo que siga, Somos hijos, somos herederos con Cristo. Y tenemos que aprender a pagar el precio de estar en su presencia. Porque cuando pagamos el precio de estar en su presencia, muchos atrás capaz nos van a usar ahora. Y yo honro la vida de tantos que en este lugar han pagado el precio, pero que hoy lo están haciendo. Yo honro la vida de muchos que hoy están pagando el precio de morir a sí mismos, que hoy están pagando el precio de dejar de lado los deseos, de dejar de lado los anhelos personales para poner los anhelos de Dios primeramente antes que todo. Dice en Proverbios 13:22, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Wow. Y no hace falta que tengas demasiada edad para pensar en tus nietos. Simplemente empezar a proyectar lo que Dios hizo con tu vida y empezar a construir para lo que viene. Empezar a construir para lo que viene. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. Señor, queremos entender, Señor, que lo que vos permitiste que recibamos, te damos gracias por eso. Pero queremos desde acá construir hacia adelante lo que nosotros vamos a dejar, lo que nosotros vamos a transmitir, lo que nosotros vamos a declarar en la vida de lo que sigue después de nosotros. Porque, Señor, ¿de qué serviría que nuestros padres hubieran transmitido, nos dejó una gran herencia si nosotros no somos buenos administradores de eso? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve eso? Si nuestra próxima generación no va a recibir nada de lo que vos le diste a las generaciones anteriores, ¿de qué sirve? Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, danos amor, Señor, para transmitir, para llevar, Señor, adelante,
para seguir construyendo, Señor, nuestra herencia, nuestro legado, Señor. Que muchos a través de nuestras vidas, Señor, puedan entender tu gran amor. Honramos esta mañana, papá, a aquellos que están decididos a pagar el precio de dejar una herencia gloriosa. No por mí, no por uno, sino por vos, papá. Porque queremos que ninguno perezca, sino, Señor, que podamos ser una generación que está dispuesta a transmitir lo que vos has hecho. Estemos dispuestos a llevar, a entender que el que sigue nos está viendo muchas veces. Señor, queremos rendirnos a tus pies y entender, Señor, que queremos primero queremos dejar todo ante tus pies. Queremos pasar tiempo en tu presencia, Señor, para poder transmitir a los demás, para poder entender que hay una generación que viene y que está esperando que nosotros ganemos batallas, ganemos luchas, derrotemos gigantes, para que ellos puedan avanzar mucho más. Amén, Señor. Gloria a ti, Señor. Te damos gloria, Señor. Gloria a ti, Señor. Te damos gloria, Señor. Declaremos esta canción. Yo uní a ti, Señor, y soy